Buenos días, Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional, militante de Primero Justicia. Hoy estamos aquí porque los jóvenes venezolanos sentimos que en Venezuela no hay futuro. Hoy estamos aquí porque resulta que a los productores venezolanos un gobierno se dedicó a quebrarnos y eso ha afectado hoy a todos los venezolanos cuando van al mercado a buscar comida. Hoy estamos aquí porque existen venezolanos que están muriendo de hambre en Venezuela. Y contra estas circunstancias también existe quienes hemos decidido hacer todo lo que sea necesario para poder sacar al país de la grave crisis en la que nosotros nos encontramos. Hoy el hambre en Venezuela y a lo que nos enfrentamos en 2018 es algo insospechable. Estamos entrando a una etapa insospechada, pero además, lamentablemente y con toda responsabilidad, después de haber estado reunido con FEDENAGA, con FEDEAGRO, con nuestra industria, pero sobre todo con nuestro sistema productivo y con los productores, lamentablemente estamos entrando en un año negro para lo que es la búsqueda de alimentos y de soluciones a la grave crisis que tenemos los venezolanos. Y esto lo resumimos con números o con cifras en el caso del hambre que Cáritas presentaba y estudios propios que nos decían que hoy hay 4,5 millones de venezolanos que están comiendo una sola vez al día. Que hoy en este país, en Venezuela, de 5 a 6 niños mueren por semana con la desnutrición como principal caso de mortalidad. Hoy estamos viendo que para el próximo año hay un riesgo de 280.000 niños que mueran por desnutrición. Hoy lo que estamos viendo es que en este país la mortalidad infantil ha crecido un 65%. Hoy lo que estamos viendo es que en Venezuela lo más común que todos los venezolanos hayamos visto es que hay gente buscando comida en la basura porque lamentablemente no hay ni siquiera cómo buscar a los mercados. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos viviendo esta grave crisis? Mire, sencillamente porque no estamos produciendo suficiente alimento y el gobierno no tiene suficiente dinero para seguir importando como en algún momento apostó a la importación. Pero hoy lo podemos sacar más fácil con cifras de lo que hoy estamos produciendo. Hoy si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de la producción de maíz blanco, maíz amarillo, materia prima para alimento animal, materia prima para la arepa, desde 2013, desde que Nicolás Maduro entró a la presidencia de Venezuela, se ha disminuido casi en 1,5 millones de toneladas de lo que es la producción de maíz. Si bien ese número a la mayoría de los venezolanos no nos dice nada, lo que yo quiero decir es que de 2013 a este año, la comparación es que nosotros hemos dejado de producir 30.000 arepas. No tenemos materia prima para producir 30.000 millones de arepas. Pero además, en el caso de lo que vemos cómo ha descendido nuestra producción, hoy apenas en estos momentos hemos recogido en maíz apenas un poco más, 505.000 toneladas de las 905.000 que apenas vamos a producir, pero que estamos consumiendo o que este país consume casi 4 millones de toneladas. Hoy lo que estamos diciendo es que apenas tenemos maíz blanco para 3 meses de producción de harina de maíz precocida en el país. Hoy lo que lo estamos simplificando es que en 2018 van a existir 6,5 millones de arepa al día. 6,5 millones de venezolanos al día que pudieran comerse una arepa. Y esto es así porque lamentablemente hay un gobierno que apostó a la corrupción, al control político del hambre de los venezolanos y que no ha buscado nuestras crisis. En el arroz, bueno, en la disminución en el arroz vemos que 2017 apenas va a ser 125.000 toneladas, la producción más baja de los últimos 5 años. Hoy cuando estamos viendo que nuestros granos, la caída ha sido abrupta, tenemos rubros como el siguiente rubro, que además es el sorgo. El sorgo es un hipercalórico para lo que es la producción animal. Que no exista sorgo, que no hayamos sembrado soya en Venezuela durante 2017 es la explicación por la que hoy un cartón de huevo cueste 105.000 bolívares en la calle, porque no hay alimento para poder echarle a las gallinas y pareciera que el piloto Wilmar Castro Soteldo y que el gobierno nacional le importa muy poco que hoy no tengamos ni comida para los venezolanos ni tampoco alimento animal para poder nutrir lo que es carne, huevos, leche.
La demanda que cubre la producción nacional, aquí la estamos viendo. En sorgo estamos por debajo del 4%, en arroz estamos en el 10%, en maíz estamos llegando apenas, hoy con lo cosechado a 13%, cuando termine la cosecha apenas llegaremos al 17% de la demanda nacional. Hoy en caña de azúcar, aun cuando la regularon y anunciaron de las 20.000 millones de toneladas que necesitaríamos, apenas vamos a estar llegando a un 17%. Y en pescado, que no ha habido políticas para lo que es la pesca, apenas estamos en un 28%. Miren, estas cifras, lo que nos quieren decir es que el 2018 no solamente va a ser más difícil que 2017, sino que tristemente, con total responsabilidad, tenemos que decir que no hay en Venezuela, no existe, lamentablemente, solución posible al corto plazo ni al mediano plazo, que es que destruyeron nuestra producción nacional. Que lamentablemente hoy, como productor, como diputado, como joven en este país que se quedó en Venezuela, que siguió apostando a Venezuela, como lo hacía ayer el diputado José Manuel Olivares, yo tengo con total responsabilidad que decirles a ustedes que gracias a este gobierno nosotros no vamos a poder levantar nuestra producción nacional y solucionar la grave crisis que tenemos los venezolanos para 2018. Que estos números apenas dan, para los entendidos, una pequeña muestra de la grave crisis que tenemos. Pero además lo podemos simplificar muchísimo más. Si hay algo que hace 10, 15, 20 años los venezolanos teníamos y que en cualquier casa se conseguía, era el arroz a la cubana. Hoy lo que queremos decir es que si usted en su casa quiere almorzar arroz con huevo, lamentablemente hoy necesita aproximadamente entre 75 y 80.000 bolívares, casi un tercio del salario mínimo, pero que además 2018 va a ser muchísimo más difícil. ¿Y qué hacer si no conseguimos soluciones al mediano y corto plazo para esto? Y es allí donde nosotros, por mandato del presidente de la Asamblea Nacional, al igual como lo hacía el diputado Olivares el día de ayer, nos dedicamos a trabajar con los gremios, con las asociaciones de productores, que en los próximos días darán declaraciones de cómo será el plan ya puntualizado, que se estará anunciando al país. Lo que hemos querido decirles con total responsabilidad es que aquí es lamentable que haya que ir a negociar justamente que se abra la cooperación internacional. Que es que nosotros para 2018, si no tenemos el apoyo del mundo, si no tenemos los apoyos de esos países que ya han dicho que están dispuestos a ayudarnos, lamentablemente vamos a ver muchísima más muerte por hambre, lamentablemente vamos a ver un pueblo que va a sufrir muchísimo más de lo que ya está sufriendo este año. Que hoy es triste que en este país, que en esta Venezuela donde muchos nacimos y decidimos echar hacia adelante, existan unos que por estar en el gobierno vayan a negociar el hambre de los venezolanos. Pero también lo hemos dicho, nosotros nos escogieron, nos eligieron y nosotros apostamos en Venezuela más que como generación, como ideal político, es en sacar a Venezuela de este país. O sea, a nosotros nos toca irnos a las calles, lo haremos como lo hicimos y como lo hemos hecho. Y si nos toca sentarnos en una mesa para que el gobierno nacional negocie con el hambre de los venezolanos y nosotros hacerlos entender que esta grave crisis es lo que está entrando y lo que vamos a ver en 2018 es algo insospechado, también lo vamos a hacer. Hoy estamos haciéndolo transparentemente. Hoy le estamos diciendo a usted que aquí no se va a negociar ningún derecho de los que hemos conquistado, sino por el contrario. Aquí lo único que nosotros podemos negociar son las libertades, pero sobre todo la seguridad de que va a haber condiciones mínimas para que nosotros sacamos a Venezuela o le consigamos algún tipo de solución para ese primero, segundo y tercer trimestre de 2018 que será tan difícil. Aquí no puede existir un gobierno que pretenda a nosotros amarrarnos y a decirnos que son ellos los que van a solucionar la crisis. Y podrán hablar de importaciones, podrán hablar de las CLAP y de lo que quieran, pero de ese 2008, cuando nuestras importaciones fueron 1.300 millones de dólares, hoy para nosotros poder tan siquiera suavizar la crisis que veremos en 2018, necesitaríamos aproximadamente entre 9.000 y 12.000 millones de dólares, los cuales tristemente, por las políticas del gobierno nacional, hoy no cuenta Venezuela. Esta crisis no es culpa de las sanciones, esta crisis no es culpa del mundo, esta crisis no es culpa de más nadie, sino de quienes llegaron al gobierno nacional a apostarle a la corrupción, apostarle a acabar con nuestro sistema productivo, pero sobre todo aquellos que piensan que a través del hambre pueden tener un método de control social. Esto es uno de los puntos fundamentales, al igual como en lo que es la cooperación en temas de alimentos que nosotros hemos estado diseñando y que el próximo 1 y 2 de noviembre, con toda responsabilidad, será un punto central en lo que es la agenda que se lleva a cabo en las negociaciones el 1 y el 2. ¿Qué hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo.
Que esto a mucha gente quizás no lo entienda, mucha gente quizás sienta que estamos claudicando una lucha. Yo tengo que decirle que todo lo contrario, que aquí hay una responsabilidad de la Asamblea Nacional, de la dirigencia, de nuestro presidente, de toda una generación, pero sobre todo de todo un pueblo venezolano, que lo primordial y en lo que estamos pensando es en los problemas de los venezolanos, en solucionar, en que nosotros 2018 tenemos que comenzar a trabajar en cómo los vamos a solucionar. Y ahí están las propuestas. Hay quienes hoy estamos hablando y quienes creemos que la cooperación internacional no solamente tiene que centrarse en lo que es la ayuda humanitaria de mandar el producto terminado, sino también en que los países nos puedan apoyar para que nosotros al mediano plazo podamos tener una producción propia y no estar dependiendo ni de las importaciones ni tampoco de lo que es la ayuda o de la cooperación que quieran hacernos países como México, Argentina, Paraguay, España, Colombia, que ya se han puesto a la orden para ayudarnos en lo que es esta grave crisis. Una de las cosas que hoy más nos sorprende es que tengamos que ir a negociar el hambre de los venezolanos porque existe un gobierno nacional que eso es una de las cosas que pretende a nosotros controlarnos a través de lo que es el estómago de los venezolanos. Entendiendo como generación, pero además como alternativa, que la propiedad privada es una garantía de libertad, que somos los productores venezolanos los que podemos rescatar a Venezuela y sacarlas de esta crisis. Que hoy necesitamos ayuda y cooperación internacional es porque un gobierno se dedicó a destruirnos. Y ponemos el ejemplo que hemos usado esta semana, el ejemplo del café. Miren, hoy el gobierno nacional le compra el quintal de café a Nicaragua en $176.40 y el productor venezolano se lo están pagando en $6.90 al día de hoy. Le pagan 25 veces más a los que producen afuera, a los nicaragüenses, a los productores nicaragüenses, que a los que producimos en el país con trabajo venezolano, con productores venezolanos en el campo venezolano. Esas son las cosas que hoy nosotros necesitamos cambiar. Y sí, creemos que tenemos que intentarlo, creemos que es un punto central de la negociación que tiene que darse para poder sacar y para poder evitar esa mortalidad, no solo infantil. No solamente la gente que hoy come la basura, sino todo lo que comienza a dibujarse en ese año tan negro para la crisis venezolana que hoy estamos viendo en lo que es el tema de alimentación. En este caso, diputado, usted habla de que la cooperación no es solo de productos terminados, sino o también que aporten otros métodos de producción. ¿En qué serían asesorías? Mira, no solamente hoy una de las crisis que tenemos, podemos, datos, hoy apenas hay 17.000 gandolas circulando en lo que es el país, de las 34.000 que necesitamos. El 80% del parque automotor de carga pesada está completamente paralizado. La edad promedio de un tractor en Latinoamérica son 5 años, la de Venezuela son casi 30 años. Hoy lo que necesitamos en este país este año, si bien el año pasado por hectárea nosotros pudimos cultivar 3.700 kilogramos de maíz, este año apenas vamos a llegar casi a los 3.000, entre unos 2.900 kilogramos, 2.9 toneladas por hectárea, es porque no tuvimos suficientes insumos, porque no nos entregaron abono, porque no hubo maquinaria, porque no hubo tecnología. Eso es parte de la cooperación internacional de la que nosotros estamos hablando y que le corresponde tanto a FEDENAGA como a FEDEAGRO, a sus presidentes, a Carlos Albornoz, a Aquiles Hopkins, anunciar cómo se haría este tipo y cuál es la propuesta real. Hay países que quieren colaborar con Venezuela. Hoy lo que necesitamos es que en esa negociación el gobierno entienda, pero además que los venezolanos sepan, que los venezolanos hoy sepan que hoy tenemos la crisis que tenemos, pero un gobierno que se niega no solamente a aceptar la ayuda de afuera, pero además que si no la aceptamos, los primeros 9 meses del año 2018 serán los peores meses de nuestra historia, no solamente de Venezuela, de la peor historia en desnutrición, en muertes infantiles y en hambre que haya visto Suramérica en los últimos 20 o 30 años. Ahora, ¿quiénes están interviniendo desde el punto de vista de organizaciones dentro de este diseño de la planificación de esta propuesta que ustedes van a presentar el 1 y 2 de diciembre? ¿Quiénes participan? Porque lo que estamos viendo es que tampoco el gobierno está escuchando a los sectores que normalmente están dentro de esta cuestión de economía productiva, que tienen reuniones todos los martes y no los invitan. Bueno, extraoficialmente, ustedes lo saben, el ministro de Agricultura, el comandante Wilmar Castro Soteldo, tiene 2 semanas que no asiste a la reunión donde han estado gremios y donde han salido a fijar precios sin siquiera estar acordados con lo que es los productores. Pero además,
FEDENAGA y FEDEAGRO hoy son las principales asociaciones de productores del país. Son ellos, el sector primario, quienes además no solamente han estado desde hace años trabajando por elaborar este programa, sino quienes siguen apostando a lo hecho en Venezuela. Los que fundamentalmente, al igual que nuestra industria alimentaria, se niegan a dejar de creer en este país, a seguir invirtiendo y a seguirlo intentando, y hoy el sector del campo, el sector de producción primaria, estamos volcados totalmente a estudiar cómo sacamos a Venezuela de la crisis en la que se encuentra. Es por eso que hoy con total responsabilidad tenemos que decir, como lo decía FEDENAGA y FEDEAGRO en su comunicado de esta semana, es imposible que nosotros solucionemos la crisis si no contamos con una colaboración internacional. Es imposible que en los primeros 6 y 9 meses, en los primeros 3 trimestres del año 2018, nosotros podamos tener un repunte de más comida. No solamente porque no podemos producirla por las capacidades y por la producción con la que acabamos de cerrar, sino además porque tampoco están esos millones de dólares con los que contó el gobierno nacional años atrás, 2012, cuando casi importó 9.000 millones de dólares, 2012-2013. Hoy no existen esas capacidades para poder traer producto terminado. Pero que por cada dólar que el gobierno nacional invierte en lo que es la importación de alimentos, de producto terminado, nosotros podemos producir 5 veces más en Venezuela. Pero no solamente eso, por cada dólar que invierte en una caja CLAP, nosotros pudiéramos producir 17 veces más en el país. Hoy lo que le pedimos es que se entienda y que se vaya a negociar la solución de los problemas de los venezolanos, entendiendo que es una negociación de la gran mayoría de los venezolanos, de sus problemas, con un pequeño grupo que pretende mantener los privilegios en el poder. Y hoy es necesario que nosotros intentemos sacar la solución a través de lo que es esta negociación, por lo menos para que quede constancia en la historia de que lo hicimos todo para poder sacar a Venezuela hacia adelante. En esa negociación, la oposición aceptaría a Antonio Ledesma como negociador con el gobierno venezolano, como lo han propuesto algunos sectores. Y otra cosa que le quería preguntar, ustedes manejan cifras de cuántas personas comen de la basura hoy en Venezuela. Usted siempre hablaba de 3 millones, ¿eso ha aumentado o se mantiene? Sí, mira, sobre Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano, además en lo personal, alguien a quien respeto muchísimo y le tengo un gran aprecio, un gran cariño, quien conozco de hace muchísimos años. Yo creo que en la unidad no hay ningún tipo de problema de escuchar la voz de Antonio Ledesma como se escuchó durante muchísimos años. No solamente por la experiencia que hoy guarda. Hoy quizás Ledesma es uno de los hombres con mayor experiencia política, con mayor continuidad en la política que pueda tener el país. Hoy, si algo nosotros le pedíamos, y lo conversábamos el día de ayer, tanto el diputado Olivares, Pizarro, Requesén y yo con el presidente de la Asamblea, con el diputado Julio Borges, y que nos animaba a que hoy anunciáramos estas cosas y le explicáramos al país la responsabilidad que tiene que tener el liderazgo el día de hoy. Hoy Venezuela no puede estarse jugando entre pretensiones o entre las aspiraciones. Por el contrario, hoy Venezuela tiene que estarse jugando entre cómo solucionamos nosotros el conflicto que se nos viene el próximo año, por lo menos en el tema de alimentos. Ayer Olivares explicaba cómo está el tema de medicina. Hoy lo que le pedimos a la dirigencia es muchísima más unidad y muchísima más concertación, pero sobre todo responsabilidad en cuanto a lo que es poder darle a Venezuela los resultados que necesita. Esto no es un problema entre políticos, esto no es un problema entre la Asamblea Nacional y el presidente Maduro. Esto es un problema entre venezolanos, entre los que están pasando hambre, entre lo que durante este año, el año pasado fueron 3 millones de personas y hoy sube a 4,5 millones de venezolanos que están comiendo desperdicio. Porque además, no es simplemente que están buscando comida en la basura, son esos tétricos videos de gente que está consumiendo perros, gatos. Hoy, por ejemplo, en el estado de Mérida se denunciaban carnicerías donde se consiguieron pruebas de lo que es el consumo de carne equina, tanto de burros como de caballos. Hoy lo que estamos hablando es que es un país donde la gente está esperando que los camiones de los ferieros se retiren para poder llevarse lo que está sobrando. Hoy lo que estamos hablando es que hay casi el 15% de los venezolanos estamos comiendo de una u otra manera desperdicio, pellejo, más mortadela, cosas que antes no consumíamos. Que hoy puede pararse y decirnos del Ministerio de Alimentación, un ministro que creo que todavía ninguno de nosotros conoce, que no hemos visto, que en Venezuela hay venezolanos que comen 3 veces al día. Sí, es verdad, pero comen 3 veces al día porque están comiendo menos. Es decir, si usted se comía 2 arepas hace un año, hace 2 años, hoy se está comiendo 1. Que el consumo ideal es de 1 kilogramo de alimentos al día. Hoy los venezolanos, el promedio es que están consumiendo 430 gramos.
que hoy no es que se consiguen más productos en los anaqueles, es que hoy se hace más difícil poder comprar los productos, que hoy tenemos muchísimo menos inventario que el año pasado, pero lo que usted ve es porque la gente tiene muchísimo menos dinero para comprarlo, que hoy el mercado negro, los números que muestra el mercado en la calle es que lamentablemente el sueldo no alcanza ni siquiera para una semana de comida real, y es por eso que estamos oyendo índices de gente perdiendo peso. Aproximadamente estamos hablando que el 80% ha perdido entre 5 y 20 kilogramos de peso en este país, y que hoy estamos viendo la crisis que tiene Venezuela en lo que es el tema alimentario. Hoy lo que necesitamos en este país este año, si bien el año pasado por hectárea nosotros pudimos cultivar 3.700 kilogramos de maíz, este año apenas vamos a llegar casi a los 3.000, entre unos 2.900 kilogramos, 2.9 toneladas por hectárea, es porque no tuvimos suficientes insumos, porque no nos entregaron abono, porque no hubo maquinaria, porque no hubo tecnología. Eso es parte de la cooperación internacional de la que nosotros estamos hablando y que le corresponde tanto a FEDENAGA como a FEDEAGRO, a sus presidentes, a Carlos Albornoz, a Aquiles Hopkins, anunciar cómo se haría este tipo y cuál es la propuesta real. Hay países que quieren colaborar con Venezuela. Hoy lo que necesitamos es que en esa negociación el gobierno entienda, pero además que los venezolanos sepan, que los venezolanos hoy sepan que hoy tenemos la crisis que tenemos, pero un gobierno que se niega no solamente a aceptar la ayuda de afuera, pero además que si no la aceptamos, los primeros 9 meses del año 2018 serán los peores meses de nuestra historia, no solamente de Venezuela, de la peor historia en desnutrición, en muertes infantiles y en hambre que haya visto Sudamérica en los últimos 20 o 30 años. Ahora, ¿quiénes están interviniendo desde el punto de vista de organizaciones dentro de este diseño de la planificación de esta propuesta que ustedes van a presentar el 1 de diciembre? ¿Quiénes participan? Porque lo que estamos viendo es que tampoco el gobierno está escuchando a los sectores que normalmente están dentro de esta cuestión de economía productiva, que tienen reuniones todos los martes y no los invitan. Bueno, extraoficialmente, ustedes lo saben, el ministro de Agricultura, el comandante Wilmar Castro Soteldo, tiene 2 semanas que no asiste a la reunión donde han estado gremios y donde han salido a fijar precios sin siquiera estar acordados con lo que es los productores. Pero además, FEDENAGA y FEDEAGRO hoy son las principales asociaciones de productores del país. Son ellos, el sector primario, quienes además no solamente han estado desde hace años trabajando por elaborar este programa, sino quienes siguen apostando a lo hecho en Venezuela. Los que fundamentalmente, al igual que nuestra industria alimentaria, se niegan a dejar de creer en este país, a seguir invirtiendo y a seguirlo intentando, y hoy el sector del campo, el sector de producción primaria, estamos volcados totalmente a estudiar cómo sacamos a Venezuela de la crisis en la que se encuentra. Es por eso que hoy con total responsabilidad tenemos que decir, como lo decía FEDENAGA y FEDEAGRO en su comunicado de esta semana, es imposible que nosotros solucionemos la crisis si no contamos con una colaboración internacional. Es imposible que en los primeros 6 y 9 meses, en los primeros 3 trimestres del año 2018, nosotros podamos tener un repunte de más comida. No solamente porque no podemos producirla por las capacidades y por la producción con la que acabamos de cerrar, sino además porque tampoco están esos millones de dólares con los que contó el gobierno nacional años atrás, 2012, cuando casi importó 9.000 millones de dólares, 2012-2013. Hoy no existen esas capacidades para poder traer producto terminado. Pero que por cada dólar que el gobierno nacional invierte en lo que es la importación de alimentos, de producto terminado, nosotros podemos producir 5 veces más en Venezuela. Pero no solamente eso, por cada dólar que invierte en una caja CLAP, nosotros pudiéramos producir 17 veces más en el país. Hoy lo que le pedimos es que se entienda y que se vaya a negociar la solución de los problemas de los venezolanos, entendiendo que es una negociación de la gran mayoría de los venezolanos, de sus problemas, con un pequeño grupo que pretende mantener los privilegios en el poder. Y hoy es necesario que nosotros intentemos sacar la solución a través de lo que es esta negociación, por lo menos para que quede constancia en la historia de que lo hicimos todo para poder sacar a Venezuela hacia adelante. En esa negociación, la oposición aceptaría a Antonio Ledesma como negociador con el gobierno venezolano, como lo han propuesto algunos sectores. Y otra cosa que le quería preguntar, ustedes manejan cifras de cuántas personas
comen de la basura hoy en Venezuela? Usted siempre hablaba de 3 millones, ¿eso ha aumentado o se mantiene? Sí, mira, sobre Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano, además en lo personal, alguien a quien respeto muchísimo y le tengo un gran aprecio, un gran cariño, quien conozco de hace muchísimos años. Yo creo que en la unidad no hay ningún tipo de problema de escuchar la voz de Antonio Ledesma como se escuchó durante muchísimos años. No solamente por la experiencia que hoy guarda. Hoy quizás Ledesma es uno de los hombres con mayor experiencia política, con mayor continuidad en la política que pueda tener el país. Hoy, si algo nosotros le pedíamos, lo conversábamos el día de ayer, tanto el diputado Olivares, Pizarro, Requesén y yo con el presidente de la Asamblea, con el diputado Julio Borges, y que nos animaba a que hoy anunciáramos estas cosas y le explicáramos al país la responsabilidad que tiene que tener el liderazgo el día de hoy. Hoy Venezuela no puede estarse jugando entre pretensiones o entre las aspiraciones. Por el contrario, hoy Venezuela tiene que estarse jugando entre cómo solucionamos nosotros el conflicto que se nos viene el próximo año, por lo menos en el tema de alimentos. Ayer Olivares explicaba cómo está el tema de medicina. Hoy lo que le pedimos a la dirigencia es muchísima más unidad y muchísima más concertación, pero sobre todo responsabilidad en cuanto a lo que es poder darle a Venezuela los resultados que necesita. Esto no es un problema entre políticos, esto no es un problema entre la Asamblea Nacional y el presidente Maduro. Esto es un problema entre venezolanos, entre los que están pasando hambre, entre lo que durante este año, el año pasado fueron 3 millones de personas y hoy sube a 4,5 millones de venezolanos que están comiendo desperdicio. Porque además, no es simplemente que están buscando comida en la basura, son esos tétricos videos de gente que está consumiendo perros, gatos. Hoy, por ejemplo, en el estado de Mérida se denunciaban carnicerías donde se consiguieron pruebas de lo que es el consumo de carne equina, tanto de burros como de caballos. Hoy lo que estamos hablando es que es un país donde la gente está esperando que los camiones de los ferieros se retiren para poder llevarse lo que está sobrando. Hoy lo que estamos hablando es que hay casi el 15% de los venezolanos estamos comiendo de una u otra manera desperdicio, pellejo, más mortadela, cosas que antes no consumíamos, que hoy puede pararse y decirnos el Ministerio de Alimentación, un ministro que creo que todavía ninguno de nosotros conoce, que no hemos visto, que en Venezuela hay venezolanos que comen 3 veces al día. Sí, es verdad, pero comen 3 veces al día porque están comiendo menos. Es decir, si usted se comía 2 arepas hace un año, hace 2 años, hoy se está comiendo una. Que el consumo ideal es de 1 kilogramo de alimentos al día. Hoy los venezolanos, el promedio es que están consumiendo 430 gramos. Que hoy no es que se consiguen más productos en los anaqueles, es que hoy se hace más difícil poder comprar los productos, que hoy tenemos muchísimo menos inventarios que el año pasado, pero lo que usted ve es porque la gente tiene muchísimo menos dinero para comprarlo, que hoy el mercado negro, los números que muestra el mercado en la calle es que lamentablemente el sueldo no alcanza ni siquiera para una semana de comida real, y es por eso que estamos oyendo índices de gente perdiendo peso. Aproximadamente estamos hablando que el 80% ha perdido entre 5 y 20 kilogramos de peso en este país, y que hoy estamos viendo la crisis que tiene Venezuela en lo que es el tema alimentario.